Hoy vamos a ver cómo una promesa, hecha en un sitio tan raro como una cancha de deportes, fue capaz de cambiarlo todo, y hasta de derribar a un rey. Para entender bien de qué va esto, solo hay que mirar esta imagen. La Francia de esa época era, bastante injusta. Imaginaos, la sociedad estaba partida en dos. Por un lado, un grupito súper pequeño, el 2%, los privilegiados, ya sabéis, la nobleza y el clero, que vivían a todo trapo y encima no pagaban ni un impuesto. Y por el otro lado, el resto. El 98% de la gente, el llamado tercer estado. Ahí estaba todo el mundo, campesinos, artesanos, médicos, y sobre sus hombros caía todo el peso de los impuestos. La pregunta es obvia, ¿verdad? ¿Era esto justo? Y para colmo, la situación económica era un auténtico desastre. Francia estaba, literalmente, al borde de la quiebra. Años de guerras y de lujos habían dejado las cuentas del Estado tiritando. El rey, Luis XVI, necesitaba dinero, pero ya. Y claro, la única solución que se le ocurrió fue subir los impuestos. La gran pregunta era, ¿a quién más se los podían subir? Así que, en un movimiento a la desesperada, el rey decide hacer algo que no se hacía desde hacía más de 150 años, convocar los Estados Generales. ¿Y qué es esto? Pues imaginaos una asamblea gigante, una especie de reunión de crisis, a la que iban representantes de los tres grandes grupos sociales, los famosos estamentos. Por un lado la nobleza, por otro el clero y finalmente el tercer estado, que en teoría representaba a casi toda Francia. Y aquí es donde empieza el lío de verdad. El problema gordo estaba en el sistema de votación. El sistema de siempre era una trampa, vamos. Cada estamento tenía un solo voto. ¿Qué pasaba? Pues que la nobleza y el clero, que eran del mismo club, votaban juntos y, siempre ganaban 2-1. El tercer estado, que no eran tontos, propusieron algo revolucionario, pero que hoy nos parece de cajón, que se votara por cabeza, un voto por persona. Como eran muchísimos más, por fin tendría la mayoría. Pero claro, ¿qué creéis que dijeron los privilegiados? Pues que ni hablar. La cosa se quedó bloqueada. Los representantes del pueblo estaban, pues imaginad, totalmente frustrados. Se sentían ninguneados. Habían viajado hasta Versalles cargados con las esperanzas y los problemas de millones de personas, y se encontraron con un muro. Ni el rey ni los nobles les escuchaban. La tensión, os podéis imaginar, iba creciendo por momentos. Y a partir de aquí, todo se acelera. Fijaos, en mayo empiezan las reuniones. Para el 17 de junio, los del tercer estado ya se han cansado de esperar y dan un golpe de efecto tremendo. Se autoproclaman Asamblea Nacional. O sea que dicen, los únicos representantes legítimos de Francia somos nosotros. Ahí es nada. Y atentos porque solo 3 días más tarde, el 20 de junio, es cuando llega el momento clave. Claro, al rey todo esto de la Asamblea Nacional le sentó, como os podéis imaginar, fatal. Era un desafío directo a su poder, a su autoridad. Así que su primera reacción fue, lógicamente, intentar pararlos. No iba a dejar que un grupo de diputados le dijera cómo hacer las cosas. El rey intentó ser listo. ¿Qué hizo? Mandó cerrar la sala donde se reunían, poniendo como excusa que había que hacer unas reparaciones. Muy oportuno, ¿verdad? Cuando los diputados llegaron, se encontraron con las puertas cerradas y, ojo, custodiadas por soldados. ¿Pero se fueron a casa? ¿Qué va? Lejos de rendirse, se pusieron a buscar otro sitio por allí mismo. Y al final encontraron el único local grande y disponible, una sala donde los nobles jugaban al jeu de paume, que era como un precursor del tenis. Y allí, metidos en esa cancha de deportes, de pie, en un ambiente que debía ser eléctrico, lleno de desafío, pero también de esperanza, casi todos los diputados hicieron un juramento solemne. Se prometieron a sí mismos y a Francia no separarse jamás y reunirse donde hiciera falta hasta que el país tuviera una constitución, es decir, un conjunto de leyes fundamentales que estuviera por encima de todo y de todos, sí, incluido el propio rey. Ojo, porque este juramento fue mucho más que un acto de rebeldía. Fue el momento en que una idea completamente nueva empezó a tomar forma. Una idea que lo iba a cambiar todo y que se resumía en una pregunta súper importante. ¿Quién tiene el poder de verdad? ¿De dónde sale la autoridad para gobernar un país? Y la respuesta a esa pregunta fue revolucionaria. Es lo que llamamos soberanía popular. ¿Suena complicado? Pues es muy simple. Significa que el poder para gobernar no viene de Dios y no le pertenece al rey, como se había pensado durante siglos y siglos. No, el poder, la autoridad máxima, reside en el pueblo, en la gente, en los ciudadanos. El cambio de mentalidad fue brutal. Vamos a verlo claro. En el sistema de antes, en el antiguo régimen, el poder venía del rey y punto. La gente era súbdita, es decir, su única función era obedecer. Con la nueva idea de la asamblea, todo se da la vuelta. El poder nace del pueblo. Las leyes ya no las dicta el rey, sino que las elaboran los representantes elegidos por esa gente. Y las personas dejan de ser súbditos para convertirse en ciudadanos, con derechos y con voz.
Una auténtica revolución, vamos. Y las consecuencias de ese día en la cancha de pelota, su legado fue gigantesco. Y llega hasta hoy. A ver, de ahí salió la primera Constitución de Francia, que por fin ponía límites al poder del rey. También nació la famosísima Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y, por supuesto, esas tres palabras que todos conocemos, libertad, igualdad y fraternidad, empezaron a extenderse por todas partes, inspirando a muchísima gente en todo el mundo a luchar por sus propios derechos y por la democracia. Así que volvemos a la pregunta del principio. ¿Puede una simple promesa, hecha en un sitio tan poco solemne como un salón de deportes, cambiar las reglas del juego para siempre? Pues la historia del juramento del juego de pelota nos demuestra que sí, vaya que sí. Nos enseña que un acto de unión y de valentía, por muy pequeño que parezca al comienzo, puede tener la fuerza necesaria para cambiar el mundo.